Hoy los saludo con un invitado con el que vamos a hablar de temas muy importantes, de política y literatura. Esta es una entrevista en la que vamos a hablar de los dos temas, porque ya lo vieron ustedes. Mi invitado habla, sabe, es una autoridad en política particularmente de un país que nos duele, que es una herida abierta en el continente, que es Nicaragua, y también es una autoridad porque es un gran escritor, acaba de publicar una nueva novela y vamos a hablar ampliamente sobre esa novela. Es Sergio Ramírez, escritor nicaragüense, Premio Príncipe de Asturias, además de otros muchos reconocimientos, y ha tenido la deferencia de aceptar esta entrevista con Epicentro. Sergio, gracias por estar aquí. Mil gracias, Clara Elvira, encantado de estar contigo a distancia. Porque usted la semana pasada o hace algunos días escribió una columna en El País en la que habla de la literatura como excusa para hablar de la política, critica ese tipo de literatura panfletaria. ¿Por qué no nos cuenta cuál es su postura frente a ese hecho de que algunos escritores utilicen la literatura para decir cosas, para hacer panfletos políticos? Bueno, yo lo que estoy escribiendo, he escrito y se está llegando a las librerías ahora, es una novela, Tongolele no sabía bailar, que es la tercera de una saga cuyo personaje central es el inspector Dolores Morales, un guerrillero que al triunfo de la revolución pasa a la Policía Nacional, se convierte en agente antidrogas, luego una vez que el Frente Sandinista ha dejado el poder, se dedica a investigar casos de corrupción, ya desde una instancia privada, como investigador privado. Y ahora, como él va paralelo a la historia contemporánea de Nicaragua, estando en exilio en Honduras, regresa al país y el escenario en que se encuentra es el de abril del año 2018, cuando los jóvenes han salido a las calles a protestar y están siendo violentamente reprimidos. Entonces es la historia la que con esta violencia entra dentro de la novela. Y yo lo que he señalado es de que uno de los riesgos de los cuales el escritor tiene que librarse es utilizar los hechos políticos dentro del contexto de una novela para denunciar esos hechos políticos y convertir la novela en un discurso. La novela no sirve para los discursos políticos, no sirve para rechazar ideologías o para hacer propaganda a otras ideologías, sino que la novela es un entramado muy complejo en el cual lo que figura son las pasiones humanas, figuramos nosotros como seres humanos, y por lo tanto la escenografía puede ser política o no, pero los actores siempre son las personas. Lo que uno cuenta en la novela es la vida de las personas. Y aquí lo que está contado es el enfrentamiento entre el inspector Dolores Morales, guerrillero, antiguo guerrillero, ya viejo, impedido de un pie, de una pierna, porque en la guerra había perdido una pierna en un combate, usa una prótesis, y frente a un viejo compañero suyo de la guerrilla, cuyo apodo es Tongolele por el mechón blanco de la cabeza que recuerda al de la bailarina mexicana de los gloriosos años 50 del cine cabaretero mexicano. Tongolele cree que reprimir a los jóvenes es parte de sus convicciones de viejo revolucionario, porque el poder revolucionario hay que defenderlo a cualquier costo, y el inspector Dolores Morales, que ve la revolución como un hecho clausurado, un hecho que hoy está siendo reproducido como una comedia trágica. Y esta es la gran diferencia, este es el gran enfrentamiento de lo que yo presento en la novela, en este escenario contemporáneo. Los hechos contemporáneos son riesgosos para un escritor. Claro. Generalmente uno deja que los hechos se asienten para poder recuperarlos desde el pasado con la fuerza que deben tener en la novela, pero en este caso también es cierto que las novelas tienen sus propias urgencias, sus propias demandas, sus propias necesidades, y yo he respondido a la necesidad de la novela. La novela necesitaba estos hechos porque mi personaje es contemporáneo y va casi paralelo al día de hoy. Entonces, el inspector Dolores Morales en el año 2018 viviría en Marte si no
asumiera a la Nicaragua donde los jóvenes están siendo reprimidos. Porque es en el 2018 en donde ocurre el gran levantamiento de los jóvenes y ocurre la masacre con francotiradores, hubo mucha revuelta en las calles y el régimen lo reprimió con francotiradores. Pero entonces organicémonos para hablar de Tongolele. Cuando uno ve el título, dice Tongolele no sabía bailar y piensa, ¿qué le pasa a este señor Sergio Ramírez? ¿No ha visto acaso las caderas de Tongolele? Claro que sabía bailar. También muchas veces. Claro, y ahí descubre uno que Tongolele pues es este personaje, este viejo guerrillero, es, como ha dicho Sergio, la tercera de la saga del Inspector Morales. Yo la primera, El cielo llora por mí, no la tengo aquí tengo la segunda, que es Ya nadie llora por mí. De esta hablamos cuando vino Sergio a Lima, y Tongolele pues lo leí en el Kindle. Y entonces quiero que hablemos sobre ese personaje Tongolele, que es un malo de película y que tiene un desarrollo en la novela triste también, ¿no? Es un personaje al que uno odia fácilmente, pero que a veces le da un poco de pena. Bueno, pero Tongolele es un personaje dramático. Yo creo que la compasión por Tongolele debe comenzar por ver cómo aún cree en el pasado de manera tan ciega. Uh-huh. Y yo creo que eso no es el caso solo de Tongolele. ¿Cuánta gente escucho yo en América Latina todavía alzando la voz en defensa del régimen de Nicaragua porque es revolucionario? Por esa solidaridad con la lucha antiimperialista, con la lucha antioligárquica que para esta izquierda tradicional, ortodoxa, hablemos del Foro de Sao Paulo, por ejemplo, piensa que Ortega está defendiendo los viejos ideales revolucionarios, y ese es el mismo Tongolele, solo que Tongolele está armado. Ajá. Y está dispuesto a defender ese régimen aún dentro del dramatismo de su vida, porque el lector va a ver cómo él se vuelve un personaje trágico porque está siendo degradado, está pasando por un momento muy difícil él mismo, pero su fidelidad sigue adelante. Y su mente está tan amoldada a moldes que ahora mucha gente no podrá entender que él es también un hombre que vive de la corrupción, tiene negocios al amparo del poder, pero él entiende que el poder es un elemento más que digo que la corrupción es un elemento más del poder. Que el poder es para eso, ¿no? Exacto, no, y que no hay poder sin corrupción, porque el poder tiene que defenderse con recursos financieros propios o en manos de los que están encima de él, que es otra aberración de la concepción del poder. Y muchos revolucionarios entienden el poder de esta manera, ¿no? Que la corrupción es un concepto burgués y que cuando la ejercen los revolucionarios es legítima. Ajá. Y el otro personaje, por supuesto, el protagonista, es el Inspector Morales, que es fascinante, que en la aventura anterior ha descubierto una trama perniciosa de un empresario asociado al régimen, vinculado con su hijastra, y terminan echándolo a Honduras. Y en el fondo, el Inspector Morales es un romántico y pues está enamorado y viene... Es una buena definición, que él es un romántico, un nostálgico de los viejos tiempos, pero muy crítico. Sí. Y su crítica se convierte en humor negro. Sí. Y tampoco es un protagonista político, él no está involucrado en política. Él cuando entra al escenario de abril del 2018, en medio de la represión, él vuelve a Nicaragua porque su amante está muy gravemente enferma. No vuelve llamado por los acontecimientos. Entonces alguien que está un poquito al margen, pero con una visión muy crítica, muy agudamente crítica, pero es un antagonista de Tongolele, y Tongolele lo quiere fuera del juego porque considera que es un hombre
peligroso por la manera como piensa, porque no es fiel a esta vieja idea de la revolución, sino que lo ve de manera crítica y entiende que lo que está ocurriendo es una verdadera falsificación y que hemos vuelto a lo mismo por lo cual él fue a perder su pierna en 1979. Uh-huh. También es un protagonista muy importante en Tongolele, la iglesia, que lo es en Nicaragua. Y entonces yo quiero leer un fragmento de algo que dice el obispo en uno de sus sermones. Dice: porque hay dos Nicaraguas, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, la de quienes se lucran del cacareado crecimiento, la de la bacanal sin fin, la de la minoría egoísta, la de la oligarquía vieja que solo cree en el dinero, y la de la nueva clase fastuosa y arrogante, de quienes un día se llamaron revolucionarios y hoy también solo creen en el dinero. El dinero los une, por eso pactan entre ellos, por eso se reparten las vestiduras del país, como los sayones al pie de la cruz del Salvador. Ese es un statement político, una declaración política del autor sobre lo que ocurre hoy en Nicaragua. Y es lo que los obispos están repitiendo en los púlpitos. Es lo que decía el obispo Báez, obispo auxiliar de Managua, que fue trasladado a Roma. Que es el obispo Ortés de la novela. Exactamente. Sí, lo podemos leer así, porque el obispo Báez de pronto le dicen que el Papa lo necesita en Roma. Llega a Roma y allá nadie lo está esperando. Nadie lo está esperando en Roma. Ajá. Igual que parecido al personaje de la novela. Entonces el obispo Báez tiene que regresar está en el exilio. Es un exilio al que lo han forzado. Exilio diplomático. Y él, ¿dónde termina? Termina en Miami. Sí. Y todos los domingos la misa que él da en la iglesia de Santa Ágata en Miami es escuchada por miles dentro de Nicaragua, porque su voz es profética. Estoy hablando ahora de la Nicaragua real, no de la Nicaragua que está en la novela. Pero el padre Román de la iglesia San Miguel es un hombre para mí heroico, porque todos los días en esta pequeña iglesia se pone a hablar los domingos, rodeado por la policía. La policía no deja entrar a los fieles y él habla prácticamente solo. Entonces el papel de la iglesia es verdaderamente profético desde la perspectiva de que quiere la iglesia que sea, un papel profético con sacerdotes muy valientes que están allí en la trinchera de su fe, desde la trinchera de su fe, proclamando una palabra profética para el país. Uh-huh. Dice este obispo Ortés en el sermón que está en el libro que cómodo es callarse y qué cobarde. No se ha callado la iglesia, es la iglesia probablemente la institución que hoy podría facilitar una ayuda, facilitar una salida pacífica en Nicaragua. Bueno, cuando Ortega se sintió asfixiado en mayo o junio de 2018 y veía que su mundo se desmoronaba, que su poder se desmoronaba, él llamó a la iglesia como mediador. Y como él mismo había destruido a la oposición, no había oposición. No había partidos políticos legítimos en los cuales la gente creyera. Entonces a la iglesia le tocó inventar una contraparte para Ortega. Llamó a dirigentes respetados de la oposición, disgregada, gente que tenía prestigio en el país, los empresarios que habían pactado antes con Ortega. Fueron llamados a esa mesa y algunos jugaron un papel muy importante. Ahora el expresidente, que era presidente del Consejo de la Empresa Privada entonces, está preso, acusado de traición a la patria. Bueno, hubo académicos como el antiguo rector de la Universidad Nacional, el doctor Ernesto Medina, u otros muy importantes como el doctor Carlos Tunderman, también hombre de gran académico, de gran prestigio, que fue ministro de Educación en los años 80. Todas estas personas fueron sentadas allí porque Ortega estaba
angustiado porque no tenía ni siquiera contraparte con las cuales calmar la situación, pero al mismo tiempo estaba buscando cómo ganar tiempo. Y él usó a la iglesia al final. Mientras él preparaba la fuerza que iba a reprimir y recomponía su situación, usó a la iglesia, y la iglesia quedó escaldada. Es decir, los obispos sintieron que habían sido utilizados. Sí. Bueno, pues solo me queda decir que Tongolele no sabía bailar, está buenísima, que ¿va a haber más de esa saga o nos quedamos en trilogía? No lo sé, las novelas, claro, mira, tienen sus propias necesidades. Ajá. Veremos si la escritura me demanda otra novela de esta saga. Me he asomado a un país y a unos hechos que todavía no están cerrados. Claro, hay mucho material. Tiene muchas interrogantes, será la historia la que responde a esas interrogantes, y entonces la novela tendrá que cerrar esas interrogantes a su vez. Tengo que decir que me encanta Lord Dixon, las reflexiones de Lord Dixon y bueno, todos los personajes son muy buenos. Doña Sofía, es fascinante lo de Dolores Morales, así que gracias por escribir tan bonito y gracias por iluminarnos sobre este tema de Nicaragua. Muchas gracias, Mira, te agradezco mucho esta oportunidad de hablar de mi novela y de mi país. Muchas gracias. Muy bien, y ustedes, no se olviden, recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.